Muy buenas con todos los presentes. Vamos a continuar eh, con la sesión número uno, con la sesión de aprendizaje número uno. Y nos habíamos quedado ya un poco en la historia de la mecánica de fluidos. Ahora vamos a ver sobre las aplicaciones de la misma, de la mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, proseguimos. Cuando hablamos de la aplicación de la mecánica de fluidos en la ingeniería civil, nos estamos relacionando o enfocando básicamente a la técnica, y lo que habíamos mencionado en el capítulo, en la primera parte, en relación a la historia de la mecánica de fluidos, que la técnica vendría a ser la hidráulica, ¿no? Y la hidráulica, hemos dicho, viene a ser toda la serie viene a ser la serie de las técnicas de conducir, de contener, elevar y aprovechar el recurso hídrico, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros civiles vamos a estar directamente relacionados con lo que es el fluido y cómo transportar el fluido a los diferentes escenarios que vamos a tener. Por ejemplo, ya sea obras de saneamiento, canales, podemos ver también presas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos aplicativos que ustedes van a tener que verlo ya en la carrera profesional, pero que son fundamentales y tenemos que partir siempre de la mecánica de fluidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos visualizar, ¿no? Esto viene a ser ¿qué? Esto viene a ser un dique, una presa de tierra, justamente la podemos visualizar aquí. Esta zona de acá viene a ser el dique de tierra, esta viene a ser la zona empedrada, que viene a ser la cara húmeda del dique, y aquí esta es la zona enlagunada, esta es las partes altas de una zona en Junín, ¿no? Y pertenece al programa Sierra Azul, cual finalidad es poder almacenar, ¿no?, el agua aquí, para posteriormente este dique o esta agua, digamos, con el tiempo se va a infiltrar y va a recargar el acuífero, ¿no?, de la parte baja. Pero enfocándonos en el curso de mecánica de fluidos, esto se está refiriendo básicamente, por ejemplo, en el tema número 5 que vamos a ver posteriormente, de que trata justamente de las fuerzas sobre las superficies planas. Recuerden ustedes que aquí, como el agua viene en este sentido, acá hay una fuerza de empuje que está chocando justamente contra la cara húmeda. Entonces esta fuerza de empuje es lo que nosotros vamos a calcular a través de las diferentes ecuaciones que se realicen, y digamos una fuerza resultante, una fuerza distribuida, porque recuerden que como el fluido es se va a ir las fuerzas se van a ir distribuyendo por todos los lados, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros lo llamamos fuerzas sobre superficies planas o también curvas, dependiendo de la forma que lo contiene, ¿no? Perfecto. Esto es otra forma también importante de mencionar, ya no es en este caso un dique, sino un reservorio, pero que las fuerzas, el agua está digamos en reposo, al igual que en la diapositiva anterior, el agua está en reposo, pertenece a la hidrostática, y nosotros lo que tenemos que hacer es calcular las fuerzas resultantes para cada lado de la pared que lo contiene, y de esta manera poder determinar que no son mayores a la fuerza que el suelo puede permitir, y para que no se pueda pandear o hundir, digamos, a un costado, ¿no? Entonces ese tema es muy importante de saberlo. Entonces eso también en canales, la mecánica de fluidos entra en el tema de canales, porque recuerde que nosotros tenemos que calcular, en este caso con diferentes fórmulas, ya el tema, digamos, de el caudal, la velocidad, el flujo laminar que se encuentra, ya sea el flujo laminar o turbulento. Si pasamos a un flujo turbulento, ¿no?, el hecho de tener rápidas, por ejemplo, estructuras. Entonces todo eso está relacionado con la mecánica de fluidos, ¿no? En el tema también de bombas, ¿no? Acá vamos a ver el tema de bombas, lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema número 14, correspondiente al sílabo, que viene a ser la dinámica de los fluidos, ¿no? Entonces, estos son dispositivos de bombas preferidos en el mundo de la hidráulica, ¿no?, que cuentan con un impulsor, ¿no? Acá vamos a tener en este caso el impulsor, ¿no? Acá tenemos de la bomba en sí. La bomba es modelo tipo horizontal, digamos, una bomba horizontal, ¿no?,
y digamos, al tener aquí la succión, de este lado la succión y acá la impulsión, acá tenemos un impulsor, ¿no? Y este impulsor que está, digamos, inmerso con el agua, cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodee también rote, ¿no? Y esto hace que las fuerzas centrífugas, porque aquí lo que actúa son las fuerzas centrífugas, de las partículas del agua puedan salir por sus paletas, y esas paletas, que son como unos espacios o orificios que tiene el impulsor, se eleven, digamos, por este conducto que es la zona de descarga, y se evacúe a una presión y a un cabo determinado hacia un punto específico, ¿no? Ya este tema lo vamos a ir viendo, como les digo, paulatinamente, pero este tema de bombas es fundamental, porque ustedes, a todos los proyectos de ingeniería de represamiento, digamos, de abastecimiento, vamos a hablar mucho del tema de bombas, ¿ok? Entonces está relacionado con la mecánica de fluidos. De la misma manera, la tubería a presión. Acá podemos ver, por ejemplo, una tubería instalada, ¿no? Y aquí estamos viendo que un chorro de agua está saliendo por esta zona de aquí. Entonces quiere decir que acá nosotros tenemos una presión manométrica. Si ponemos un manómetro, vamos a poder medir la presión manométrica de este punto. Entonces también está relacionado con la mecánica de fluidos. También de la misma manera, la mecánica de fluidos influye, porque tenemos que saber el comportamiento, las pérdidas de cargas que origina, digamos, esta tubería, este largo de tubería, el caudal que puede tener, la velocidad que puede tener, la presión que va a llegar acá, todos esos detalles. Muy bien, entonces parte también de las tuberías, el comportamiento, lo que también vamos a analizar es el comportamiento de las tuberías. Fíjense aquí, acá tengo el sentido del flujo, de esta manera, viene así, y aquí genera, digamos, un salto hidráulico, una turbulencia, pero aquí se dan cuenta que hay como una bolsa de aire. Entonces, dentro de una tubería no solamente estamos hablando de agua, también estamos hablando de aire. Entonces, cuando hay agua dentro de la tubería, lo que nosotros debemos hacer es evacuar el aire, ¿no? Porque de alguna otra manera siempre se van a formar burbujas de aire. Entonces, esas burbujitas de aire, poquito a poquito se van a ir acumulando ¿en dónde se acumulan? En las partes siempre altas. Bien, ese es también de la misma un punto importante, donde ubicar las válvulas de aire. Esto ya lo vamos a ir viendo con el transcurso del curso, ¿no? Los diferentes tipos de válvulas de aire que hay en el mercado, de la misma manera lo vamos a ir analizando poco a poco. Ahora vamos a entrar justamente a los estados de la materia y sus cambios, ¿no? Los estados de la materia se presenta en la naturaleza de muchas maneras, ¿no? Los más conocidos de los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, pero antes, para mencionar, hablando de lo que es la mecánica de fluidos, la mecánica es el área de la física que estudia el movimiento, y de fluidos porque es el estado de la materia. Entonces, la mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, ¿no? Y las interacciones con sólidos o con otros fluidos en la frontera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en este caso que los estados de la materia tenemos sólido formado por un volumen, forma y volumen definido, y el fluido que es deformable. Este fluido puede ser incomprensible, como es el líquido con volumen definido, y el gas, que puede ser comprimido a un volumen indefinido y baja densidad. Eso lo venimos conociendo desde física número 2. Entonces, esto de la misma manera, ¿no? Los flujos en reposo se llama la fluidos en estáticos, y los flujos en movimientos fluido dinámico, ¿no? Entonces, dentro del estado de la materia, lo que es sólido y fluido, dentro del fluido nosotros vamos a analizar lo que es líquido y lo que es el gas. Muy bien, entonces continuando nuevamente con los estados de la materia, podemos mencionar que la materia se presenta en 3 estados. Normalmente se encuentra en 3 estados, ya vamos a analizar un cuarto más. Dice los sólidos, que tienen forma y volumen constante, los líquidos, que no tienen forma fija pero sí volumen, y los gases, que no tienen forma ni volumen fijo. Ahora lo vamos a detallar con más detenimiento cada uno. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí podemos ver una persona que se encuentra caminando, ¿no? Y tenemos aquí los 3 estados: el estado sólido, el estado líquido y el gas, ¿no? El gas, que viene a ser el viento en este caso, ¿no? Vendría a ser el viento, el líquido, que es el mar justamente, y el sólido es donde la persona está caminando, todo lo sólido, el suelo, digamos, de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Bien, continuando. Entonces, en el sólido, vuelvo a repetir, tiene una forma y un volumen constante, ¿no? Acá podemos ver una forma y volumen constante. Se caracteriza por la rigidez y regularidad de sus estructuras, ¿no?
Estos a nivel macro, pero ahora a un nivel micro, esto quiere decir molecular. Entonces aquí podemos ver, fijarnos que, fíjense, las partículas que forman la materia están muy juntas unas con otras. En una posición más o menos fija, hay que saber que las moléculas se presentan, en este caso presentan que la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de repulsión, ¿no? Eso, los sólidos tienen una resistencia, tienen resistencia en sí a deformarse, ¿no? Ahora el estado líquido no tiene una forma fija, pero sí un volumen. Ellos se adaptan al recipiente que lo contiene, ¿no? Y su característica principal visible, ¿no? Tienen la capacidad de fluir, pero a un nivel molecular. Las partículas de los líquidos ya no están unidas, no tan fuertes. Si se dan cuenta que acá hay un espacio entre partícula y partícula, hay un espacio, ¿no? Entonces, eso, como no están tan unidas, tienen un poquito más a fluir, a moverse, ¿no? No están fijas, ¿no? Y puede fluir más o menos libremente. Entonces quiere decir que la fuerza de cohesión es menor que en los sólidos, ¿no? Ya que las fuerzas de atracción son parecidas a la de repulsión entre sus moléculas, ¿no? Aquí lo podemos apreciar, ¿no? Ahora, en el estado gaseoso, podemos ver, no tiene forma ni volumen definido. Aquí podemos visualizar, tal vez no se ve por la imagen, pero estamos, digamos, en una zona donde una fuente de agua termales. O sea, imagínense ustedes que están pues en las fuentes de agua termales en Cajamarca, por ejemplo. Entonces, ahí siempre se emite vapor de agua. Entonces, haciendo como un ejemplo, ¿no? Entonces, como no tiene forma ni volumen definido y se expande libremente hasta llegar a un recipiente que lo contiene, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, como le dice un geyser, ¿no? Que es una fuente de agua termales. Y está compuesta por moléculas no unidas. Fíjense sus moléculas, ¿no? Sus moléculas no están unidas, están expandidas y con poca fuerza de atracción. Estas moléculas están como un estado de caos, tan caótico, ¿no? Ocupan un volumen mucho mayor, fíjense, porque como tienen demasiado espacio entre cada una de ellas, el volumen que van a ocupar va a ser mucho mayor, ¿no? Dejando un espacio intermedio, y están normalmente separadas una de otra. Fíjense cómo se encuentran cada una separada, ¿no? Entonces, quiere decir con esto que las fuerzas de repulsión, en este caso, son mayores a la fuerza de cohesión. No existe fuerza de cohesión mucho porque en este caso, las moléculas, ¿no? Las moléculas se encuentran totalmente dispersas, una de otra, ¿no? Siguiente, y finalmente el estado de plasma, ¿no? Que es también importante mencionar, se podría decir que es el cuarto estado de la materia, ¿no? Se dice que es un gas ionizado, ¿no? Y los átomos que lo componen se han separado de algunos de sus electrones. O sea, esto quiere decir que han adquirido una carga eléctrica. Este estado es un estado parecido al del gas, pero compuesto por iones. Entonces, ahora, pero para que suceda el estado de plasma, ¿no? Tiene que haber condiciones especiales. Estas condiciones son altas temperaturas superiores a los 20.000 grados centígrados. De esa manera existen colisiones entre los átomos. Va a existir colisiones entre los átomos y se desprenden los electrones, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, este átomo normalmente no se desprendería, pero a altas temperaturas se desprende, formando lo que viene a ser sus cargas, ¿no? En este estado pueden tener ya cargas positivas o cargas negativas, ¿no? Entonces, finalmente, un ejemplo muy parecido a lo que podemos llamar un estado de plasma, ¿sí? Podemos hablar del Sol, que es una enorme bola de plasma, de densidad y temperaturas muy altas, ¿no? Que superan largamente los 20.000 grados centígrados. No solamente el Sol, sino también tenemos otras estrellas, ¿no? El Sol, pues sabemos que contiene el 94-95% de hidrógeno y un porcentaje pequeño de helio, ¿no? Entonces, otros ejemplos también relacionados a esto, hablamos de los plasmas terrestres, como las tormentas eléctricas, las auroras boreales, que se encuentran en algunas partes de este mundo, de la Tierra, pero no, digamos, en este lado sudamericano. Y finalmente, como un resumen, podemos darnos cuenta acá de la estructura de cada molécula, en el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Podemos darnos cuenta, en el resumen, la forma, en el caso de los sólidos, definida, el volumen determinado, el flujo, que fluye o no fluye, y de cada una de ellas, ¿no? Bien, entonces, con esto hemos
terminado la segunda parte de la primera sesión. A continuación, en la próxima sesión estaremos terminando la sesión. Muchas gracias.